Hola, pues nosotros somos Karen, Samuel y José Luis y hoy el día de hoy pues les vamos a hablar sobre COVID-19 y su relación con la enfermedad cardiovascular. Bueno, como introducción, cabe mencionar que pues, las pandemias no son tan antiguas como se cree. El término nace en el año de 1374, donde se presentó lo que fue la peste negra. Y bueno, actualmente en diciembre del 2019, en China se reportó un grupo de 27 pacientes con neumonía de etiología desconocida, la cual se vincula con la exposición a mercados marinos y, bueno, la pesca de animales y el consumo de animales vivos. El 7 de enero del 2020 pues, se identificó una nueva cepa que fue de coronavirus, aislada en estos pacientes, y el 11 de marzo del 2020 la OMS decreta que esta infección cumple con el comportamiento de la pandemia. Para esa fecha, el número de casos fue de 118.000, con 4.291 pacientes fallecidos en los 114 países. Y el contexto global se registraban en 634.835 casos confirmados en total del mundo y 99.957 fueron muertes en 196 países. Los datos más precisos fueron en la población de China, y los primeros fueron 72.314 casos. Se observó que el 87% tenía de 30 a 79 años, con el 81% curso de infección leve en una mortalidad total de 2.3. Y se describe que la población médica afectada representó el 3.8% total de infectados. En estos casos el 15% se definieron como infección grave. Bueno, posterior a esto están los factores de riesgos, que el informe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades en China incluyó 72.000 casos confirmados, y bueno, el principal factor de riesgo para la mortalidad fue edad mayor, que fue de 80 años. Y bueno, en esta población específica el porcentaje de muertes informado fue de un 14%. En grupos de riesgo con mortalidad elevada hubo presencia de enfermedad cardiovascular, que fue el 10.5%, diabetes un 7.3%, enfermedad pulmonar crónica un 6.3%, hipertensión arterial 6%, historia de cáncer pues 5.6%. En la estructura del virus SARS-CoV-2, pues para empezar lo llamamos SARS-CoV-2 porque es porque provoca un síndrome respiratorio agudo y pues es el segundo que existe, o también llamado COVID-19 por el año 2019. Es un ARN positivo, lo que quiere decir que le da una mayor facilidad para reproducirse. 2/3 de su estructura se traducen a 16 proteínas no estructurales y 1/3 corresponde a proteínas que sí son estructurales. Por ejemplo, encontramos la proteína S, que básicamente es una proteína que tiene afinidad por la enzima convertidora de angiotensina, que se va a mencionar un poco después. La proteína M, que permite liberación del ARN en células huésped. Y proteínas N y E, que interactúan con la inmunidad innata. Esta es la interacción con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto se lo voy a explicar. Es la ECA, que es una enzima convertidora de angiotensina. Convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta es una proteína con acción vasoconstrictora, proliferativa y profibrótica también. Y lo que hace el contrario es la ECA2. Esta enzima convertidora en angiotensina 2 da el paso de la angiotensina 1 en angiotensina 9 y la 2 en la 7. Y estas dos proteínas, estas dos últimas, tienen el efecto contrario a la angiotensina 1, que es la vasodilatación y la antifibrótico. Y lo que hace la ECA2 funciona como proteína de membrana que permite la entrada del SARS-CoV-2 a la célula. Hay puntos que son los que relacionan el COVID-19 con problemas cardíacos, como es el incremento de los niveles de troponina, los niveles de creatincinasa significativamente mayores debido a ese proceso inflamatorio, ese proceso de la respuesta inmune,
Y también, aunque la hipoxemia, la cantidad baja de oxigenación, se puede relacionar con una lesión del miocardio, pues también tenemos otras hipótesis que se priorizan sobre esta teoría de la hipoxemia, que es la de la vinculación de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la que ya se mencionó que permite la entrada del COVID-19, y también otra es la tormenta de citocinas, que básicamente es un desequilibrio entre las citocinas, entre la respuesta inflamatoria, y pues provoca grandes problemas. También otro de los indicadores son péptidos natriuréticos elevados. Los péptidos natriuréticos están relacionados con un excesivo alargamiento de las células del músculo miocardio, por lo que pues ya podemos estar viendo que algo no está bien. También está lo del incremento del dímero D, que es un producto de la degradación de los coágulos, lo que quiere decir que muy probablemente pues también haya algún coágulo. Por eso se sugiere que la coagulación intravascular diseminada es uno de los mecanismos de muerte, que la presencia del dímero D pues está con esa constante descoagulación. Y también el lactato deshidrogenasa, que se traduce en que hay daños en algunas células, en algún tejido dentro del cuerpo en general. Y el síndrome coronario agudo y COVID-19. Se ha postulado que la respuesta inflamatoria de los cambios hemodinámicos asociados son los probables desencadenantes del aumento en la incidencia del síndrome coronario. En aquellos pacientes con placas arterioscleríticas susceptibles de ruptura. Y una de las situaciones de los estudios complementarios es el ecocardiograma, la arteriografía coronaria y en pacientes con COVID-19. En la lesión miocárdica debería ser reservada para aquellos en las que quienes se considere que estos procedimientos modificarían o significativamente la conducta clínica y el pronóstico. Y el tratamiento del síndrome coronario agudo en pacientes con COVID debe ser más individualizado, personalizado, no debe tener ahí a más personas. Y en los pacientes estables con infarto agudo, el complejo ST, y con COVID-19 en las primeras 12 horas de inicio de los síntomas y sin contraindicaciones para la trombólisis, debe realizarse esta estrategia de repercusión. Si el tiempo de evolución es mayor a 12 horas, existe contraindicación para la trombólisis. Se debe evaluar el riesgo y beneficio de realizar un ISP de forma individualizada. Bueno, miocarditis y COVID-19. Bueno, como ya sabemos, la miocarditis pues se define como la inflamación de lo que es el miocardio, y la incidencia de la miocarditis pues es difícil de establecer, ya que para esto se necesita hacer una biopsia cardíaca, y en términos muy generales la miocarditis afecta a 22 de cada 100.000 habitantes. Bueno, en epidemias previas, como el caso de infección por influenza, se reconoce la miocarditis aguda como una complicación cardiovascular que contribuye al impacto en la morbilidad. Y bueno, se han presentado reportes de casos en la literatura de pacientes con miocarditis aguda fulminante debido a coronavirus. Su etiología es que el paciente va a presentar dolor torácico, así como insuficiencia cardíaca y arritmias y también disnea. El artículo mencionaba el caso de un paciente de 37 años que ingresa al hospital con dolor torácico y disnea, el cual presenta cambios electrocardiográficos y presenta una elevación en el segmento ST. A este paciente se le hace una correcta valoración, no necesita intubación, por lo cual evoluciona correctamente. Pero a diferencia de otro paciente con una valoración incorrecta, es necesario que se le realice una intubación, y bueno, a este paciente por una infravaloración lo que ocurrió es que se le dio un mal tratamiento y el paciente a las pocas horas falleció. Y también encontramos las arritmias relacionadas con el COVID-19, viendo que cuando están en complicaciones mayores, principalmente en pacientes pues hospitalizados,
están en síndromes respiratorios agudos, en arritmias y en choques. Los choques o shocks circulatorios, pues básicamente es una disfunción cuando hay una falla aguda asociada a una inadecuada utilización del oxígeno. También encontramos una relación entre el potencial arrítmico y el shock, el choque, debido a que pues son una compensación, una arritmia, por ejemplo, una taquicardia en que no está habiendo suficiente oxigenación y el corazón genera una taquicardia para poder circular más sangre y oxigenar. La mayoría de los pacientes que han fallecido por COVID-19 en las primeras etapas de la pandemia en Wuhan, China, fueron adultos mayores con comorbilidades cardíacas, lo que pues sí nos quiere decir que si llega la enfermedad de SARS-CoV-2 y ya hay alguna enfermedad cardíaca y esta parte influye de manera relevante en el sistema, en el miocardio, entonces pues se va a agravar todavía ya los problemas. Sería todo. Muchas gracias. Buena atención. Si llegó hasta aquí, denle un like. Sí lo voy a subir, güey, sí lo voy a subir.